Buenas tardes, les saludamos desde la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Nos encontramos este día aquí reunidas la maestra Carmen Elena Arroyo, defensora de los derechos universitarios, el doctor Pablo Chu Díaz, integrante de la Coordinación para la Igualdad de Género, Citlali Santos Davis, asistente y colaboradora de la Coordinación para la Igualdad de Género, y la doctora Areli Martínez Valencia, de la Coordinación para la Igualdad de Género, que conformamos el equipo, digamos, universitario que en la Universidad Autónoma de Baja California Sur somos responsables de atender no solamente los casos de violencia sexogenérica, sino también todas aquellas denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos, fundamentalmente todo aquello que tiene que ver con violencia, discriminación, exclusión, etcétera, ¿no? Faltó que presentara a Adrián Cadena, que es integrante del equipo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y yo, que soy Lorela Castorena, coordinadora para la igualdad de género de la universidad. Pues muy bien, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este primer informe televisado y radiado, ¿no?, de la coordinación y de la defensoría, en el cual vamos a exponer de manera sucinta, ¿no?, cómo hemos procedido en todo el proceso de atención de casos, pero también muchas de las cosas no nos da el tiempo para mostrarles todo, pero sí muchos de los quehaceres que cotidianamente desarrollamos en la coordinación. Todos ellos dirigidos no solamente a la atención de casos de violencia sexogenéricas, sino también a impulsar procesos de transformación y de cambio social que comienzan con cambio de mentalidades, ¿no? Entonces, ¿cómo incidimos en nuestra comunidad universitaria para propiciar también este proceso de cambio, este proceso de transformación de conductas que son las que precisamente conducen a que haya problemas de violencia, problemas de discriminación, problemas de exclusión, y son aquellos sobre los cuales hemos venido trabajando desde la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género el 10 de marzo del 2003. El próximo año se cumplen los 3 años, digamos, de trabajo efectivo de la coordinación, porque habrá que tomar en consideración que una vez que se decide en la universidad contar con una instancia como esta, 10 días después nos tuvimos que ir a la pandemia. Entonces arrancamos una nueva instancia universitaria a distancia, lo que fue bastante difícil, por cierto, pero aún así hicimos muchas cosas, como vamos a ver en adelante, ¿no? ¿Qué es la Coordinación para la Igualdad de Género? Pues la Coordinación para la Igualdad de Género, ya muy bien conocida en el ámbito universitario como CIGE, es la instancia de la administración universitaria que se hace responsable de coordinar los trabajos, todos los trabajos que tienen que ver con el proceso de transversalización de la perspectiva de género, al mismo tiempo que pretendemos garantizar la igualdad sexogenérica, pero también la igualdad entre toda la comunidad universitaria, y eliminar toda forma de violencia y discriminación en nuestro ámbito universitario. La que sigue, por favor, ¿no? Durante estos 3 años hemos trabajado en el diseño de la política institucional de género, que ha tenido, a grosso modo, les explico, 9 funciones sustantivas.
La primera es coordinar los trabajos dirigidos a la transversalidad de género en todas las instancias universitarias, coordinar todas las acciones destinadas a la concienciación de la prevención de la discriminación y las violencias sexogenéricas. La tercera función es coordinar la estrategia de formación, que esta estrategia, en esta estrategia invertimos buena parte de nuestros recursos económicos y humanos para construir en la universidad un andamiaje de conocimientos que nos permitan precisamente hacer efectivo este proceso no solamente de igualdad, sino de prevención, discriminación y violencias sexogenéricas, ¿no? También la coordinación, la CIGES, funge como primer contacto para la denuncia de casos de discriminación y violencias de género, ¿no? La que sigue, por favor. Coordinamos los trabajos para el diseño de planes y programas de estudio con perspectiva de género, también los trabajos de investigación diagnóstica que nos permitan sistematizar datos. De hecho, buena parte de los datos que les vamos a presentar a continuación provienen de este proceso de sistematización, tanto de aquellos datos que producimos en la propia coordinación como otros datos y otra información pertinente, ¿no? También nos coordinamos con otras instancias de género nacionales e internacionales a través de 2 redes en las que colaboramos intensamente, redes que congregan a instituciones de educación superior de nuestro país y de América Latina fundamentalmente. También trabajamos, y este es un trabajo muy importante, que de hecho la responsable de hacer este trabajo es la doctora Martínez Valencia, que tiene que ver con la obtención de datos para fortalecer los indicadores de género que nuestra universidad debe entregar por mandato de la NUYES y en tanto que pertenecemos a esta red, al Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior, y finalmente promovemos también la investigación en el campo de los estudios feministas y de género. Sobre todo lo hemos venido haciendo a nivel posgrado, que es donde ya tenemos un campo de estudios perfectamente definido y de donde ha egresado la mayoría de la gente que en la universidad trabajamos en este campo de conocimiento, ¿no? Entre ellos pues está la doctora Martínez Valencia y el doctor Chu Díaz, que son egresados del posgrado en Ciencias Sociales, mejor conocido como de siglo, ¿no? Voy a detenerme en el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior, mejor conocido como ONIGIES, ¿no? Que en este observatorio se hace un ejercicio anual de evaluación a favor de la construcción de espacios de conocimiento libres de sexismo, segregación, violencia, discriminación y cualquier otra forma de desigualdad basada en la condición de género de todas las personas que integran las comunidades académicas de nuestro país y que se encuentran en la red Caminos para la Igualdad de la ANUYES, ¿no? La idea del ONIGIES es impulsar al interior de todas las comunidades universitarias de nuestro país relaciones libres de discriminación por motivos de género, y para ello se recopila esta información que permite información que además cada universidad recolecta, organiza y sistematiza a partir de ocho ejes temáticos, ¿no? ¿Qué se mide en el ONIGIES? Se miden los avances en la legislación con perspectiva de género, la corresponsabilidad familiar, que ahora les vamos a explicar un poco qué es esto, las estadísticas y diagnósticos con perspectiva de género, lenguaje incluyente y no sexista, sensibilización en el campo de los estudios de género y en términos generales, sensibilización que permita disminuir los índices, de preferencia erradicar los índices de violencias sexogenéricas y discriminación.
y juegan un papel muy importante las violencias sexogenéricas y también la promoción de la igualdad de oportunidades, ¿no? Estos datos nos han permitido a construir, digamos, un muy breve andamiaje, que breve en la explicación, pero que en realidad es mucho trabajo, que nos permite ofrecer a nuestra comunidad, en primer lugar, y en segundo lugar, a todas las instancias universitarias, a todas las instituciones de educación superior que, como la nuestra, formamos parte de la red, ¿no? De hecho, cada uno de los ejes que hablamos, que vimos hace un momento, que son 8 ejes, se miden con un valor que va de 0 a 5, y una vez que se mide cada uno de los cada uno de los 8 ejes temáticos que tenemos que llenar para el ONIGES, deriva el índice de igualdad de género en cada institución de educación superior, ¿no? Entonces, adelante, 1 y 2, por favor, el que sigue y el que sigue, ¿no? La UAPS comenzó a aportar información a la ONIGES desde 2017. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que la universidad tuviese una instancia especializada, ¿no? Nos iba re mal, pues obviamente, porque sin tener una instancia especializada, pues la recolección de datos, 1, era muy limitada, y 2, pues no daba suficiente para que tuviésemos una buena evaluación, ¿no? Si lo voy a decir así muy rápido, ¿no? Que para los años 2017 y 18, de 5 puntos, que es el nivel más alto, que es al que debemos aspirar, que sería el índice idóneo de igualdad sexogenérica para cada institución, entre 2017 y 18 alcanzamos un puntaje de 1, en el 2019 subimos un poquito a 1.9, en el 2020 subimos a 2 y en 2021 a 2.7. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de que se crea la SIGE, ¿no?, la universidad avanza en su índice de igualdad, ¿no? Es muy importante señalar que el índice, el promedio a nivel nacional es de 2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que gracias a que se creó la SIGE y a todo el trabajo que hemos venido haciendo, logramos subir el índice. De hecho, superamos el promedio y hoy tenemos 2.7. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 7 décimas. Pareciera no ser mucho, pero cuando se ve todo el trabajo que tenemos que hacer para llegar a esas 7 esas 7 décimas que nos separan del promedio nacional, pues quiere decir que ahí la llevamos con el informe, ¿no? La que sigue, por favor. En este esquema, es un esquema muy sencillo, que fue la mejor manera que se me ocurrió para expresarlo, que muestra cómo es el índice de igualdad de género de la universidad por eje temático. Si lo vemos, en realidad solo alcanzamos 5 en un eje, que es el eje de estadísticas y diagnósticos con perspectiva de género, porque trabajamos mucho desde el principio, justamente para tener datos. Al principio en la universidad no se separaban, ¿no?, los datos por sexo, tampoco se preguntaba entre la comunidad estudiantil sobre identidad sexogenérica o pertenencia a alguna determinada adscripción sexogenérica, y a partir de que se abre la SIGE comenzamos a cambiar estas cosas, y hoy día tenemos, gracias a todo el esfuerzo de sistematización
que recae fundamentalmente en la doctora Arely Martínez Valencia, ya tenemos diagnósticos y las posibilidades de construir estadísticas con perspectiva de género, ¿no? El segundo aspecto donde más hemos avanzado es en el 7, en el punto 7, que es el de violencia de género, donde tenemos 4 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el trabajo que hemos venido haciendo pues se ve reflejado en cómo se ha incrementado este indicador, ¿no? Y el resto, pues estamos abajo de los 3 puntos, ¿no? Y de hecho hay unos donde estamos muy mal. En corresponsabilidad familiar tenemos 0.3 y después tenemos legislación con perspectiva de género 1.9 y con el mismo índice tenemos investigaciones y estudios de género, porque a pesar de que cada vez tenemos más tesis, sobre todo de maestría y de doctorado, etcétera, pues esto también tendría que verse reflejado en las licenciaturas, ¿no? Pero bueno, como ya la tesis no es un requisito obligatorio, ¿no? Pues tampoco tenemos muchas investigaciones de tesis a nivel licenciatura, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en los criterios de estimación, el ONIGIE sigue 2 criterios: el nivel de institucionalización de políticas para atender problemáticas específicas, que es un poco lo que les he explicado, y el grado de transversalidad de esas políticas, ¿no? Cuando decimos transversalidad, quizás es el esfuerzo más tremendo que tenemos que hacer las instituciones, pues porque no todas las instancias universitarias, y es difícil en una sociedad, pensamos que como la universidad es pequeña va a ser más fácil, pero las mismas resistencias que hay a nivel social, pues las tenemos dentro de las propias instancias universitarias, ¿no? De hecho, hemos tenido que hacer un montón de trabajo de sensibilización, etcétera, y todavía encontramos muchas resistencias, ¿no? Cada vez menos, eso hay que decirlo, pero todavía tenemos resistencias, ¿no? La que sigue, por favor. Cuando hablo de que tenemos pendientes, pues sí hay pendientes. Les decía que uno de los grandes pendientes, o donde tenemos más problemas a la hora de calcular nuestro índice de igualdad de género, está en aquel que corresponde a la legislación con perspectiva de género, porque allí hay que emprender un arduo trabajo de actualización de toda la normatividad universitaria, y pues eso está complicado, ¿no? Se va a hacer, se tiene que hacer, pero no se ha hecho. Entonces, nadie dice que no se vaya a hacer, nada más que sí aclaro que esto es algo que va a lleva un proceso largo, porque implica muchos acuerdos, ¿no? Se pone a discusión el Estatuto General Universitario, el Estatuto General de Estudiantes, el del personal académico, todos los reglamentos y lineamientos que rigen nuestra vida universitaria, y la ley orgánica de la universidad, que no se discute dentro de la universidad, sino que se discute en el Congreso. Entonces, pues no es fácil, ¿no? ¿En qué podríamos avanzar? Pues podemos avanzar en aquella documentalia que depende directamente del Consejo General Universitario, y aquí pues habría que incorporar tanto el principio de igualdad como el lenguaje inclusivo en estatutos generales y lineamientos, y en este eje pues está pendiente desde hace mucho tiempo, como en todos los congresos, porque nuestro consejo funciona como un congreso universitario, ¿no? Hay cosas que no se discuten con la celeridad que quisiéramos, como el Código de Ética para la Prevención, Atención y Erradicación de la Discriminación y Violencias de Género, y el Manual para el Uso del Lenguaje No Sexista e Incluyente, que en la medida en que no se integre como parte de un documento oficial, el ONIGIES nos va a seguir evaluando como que nos falta, ¿no? El manual ya lo tenemos, pero mientras no se apruebe por el Consejo General y no circule como un documento de obligatoriedad para toda la comunidad, pues seguirá siendo un pendiente, ¿no?
Lo otro que tiene que ver con corresponsabilidad familiar, aquí nos hace falta tener un diagnóstico que nos comprometimos a realizar el próximo año para ver cuáles serían las necesidades de cuidados que la universidad no está proveyendo, no solamente al profesorado y al personal administrativo de la universidad, sino también al estudiantado que así lo requiera, ¿no? Ya está en proceso la creación de una sala de lactancia. No puedo decir ahora cuándo se va a abrir la sala, pero ya está en proceso, ya es un avance, digamos, ¿no? Pero pues todo lo demás, como cuidados de infantes menores de 6 años, permisos de maternidad, paternidad y lactancia, estos están incluidos en los contratos colectivos de trabajo y protegidos por la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, pues no todas las personas tienen acceso a esto y todavía estudiantes que han tenido a sus bebés mientras están estudiando, pues han tenido que padecer presiones del profesorado y demás, ¿no? Incluso críticas terribles, ¿no? O sea, porque se han embarazado y en fin, y luego quieren tiempo e incluso profesores que han dicho que no van a dar tratos especiales a mujeres embarazadas, ¿no? Y cosas esas muy lindas. Entonces, finalmente ya podemos pasar a la otra, ¿no? Hemos formalizado, y esto es muy importante, el proceso de rediseño de la estructura organizacional de la Coordinación para la Igualdad de Género, gracias a la cual, porque como les dije, o sea, nacemos el 10 de marzo del 2020 en plena pandemia, y con una estructura mínima y ya con la experiencia de 3 años, etcétera, pues ya pudimos hacer un autodiagnóstico de nuestra propia instancia y definir qué son las cosas que nos estaban o lo que nos estaba faltando para terminar de acometer nuestro trabajo, ¿no? De hecho, para el diseño del programa de planeación y desarrollo institucional que abarca el periodo 2023-2027, la CIGE elabora su plan de trabajo con base en el índice de igualdad de género del ONIGES, que de hecho es el índice de igualdad de género que la universidad utiliza para medirse también a ella misma, ¿no? Adelante, por favor. En este proceso que tiene que ver con el eje 7, que es la atención de los casos de violencias sexogenéricas, hemos hecho un esfuerzo de marzo, ahorita les explico por qué dice ahí en periodo marzo-octubre del 2023, por sistematizar todos los casos que hemos atendido desde la creación de la coordinación hasta la fecha, ¿no? Para este informe tenemos como la mirada muy puesta, sobre todo en el último año, que es donde se incrementó el número de denuncias y la atención de casos, por razones obvias, ¿no? Porque ya teníamos más sistematizada el proceso, porque se crea la Defensoría de los Derechos Universitarios, ¿no? Ya no solamente, o sea, podemos decir hemos atendido tantos casos en este tiempo, sino el grado de avance en estos casos, que nos parece que es muy importante y de lo cual va a hablar la maestra Arroyo, ¿no? Es muy importante tener claro que en la CIGE asumimos la definición de violencia sexogenérica. Ya sé que luego yo hablo como académica, pero es que soy académica, porque los enfoques son muy importantes, ¿no? Estos enfoques no son gratuitos, ¿no? Cuando decimos, partimos de una definición de violencia sexogenérica, ¿no? Y de hecho partimos de la definición propuesta por ONU Mujeres, ¿no? Que es, digamos, la definición que más ampara, ¿no? El tipo de quehacer que como instancia universitaria, que a final de cuentas somos una instancia pública también,
nos interesa plantear, ¿no? ¿Qué entiende ONU Mujeres por violencia sexogenérica? Pues entiende a un tipo de violencia que puede ser física, psicológica, sexual e institucional, que se ejerce contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género, y que imparta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué partimos de esta noción? Porque justo esta noción es la que nos permite distinguir, en primer lugar, la violencia común o la violencia social, que se le conoce, de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género o identidad sexogenérica y que constituye definitivamente una violación de sus derechos humanos, ¿no? ¿Qué incluye este enfoque? Incluye violencia y discriminación contra las mujeres y las personas LGBT+, así como el sexismo, la misandria, la misoginia, la homofobia y la transfobia. Y también reconocemos como una violación de derechos humanos, como un flagelo, dice ONU Mujeres, que afecta a mujeres, hombres, niños y niñas, aun cuando son las mujeres, niñas y mujeres transgénero quienes representan la mayoría de las víctimas. Este enfoque es muy importante para nuestra institución, porque además se alberga también en la idea de que las universidades somos entes públicos, instancias públicas, diversas, y que debemos ser respetuosas y respetuosos y respetuosas de esa diversidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos excluir a nadie que forme parte de la comunidad universitaria. Si un hombre se queja de violencia de género, le vamos a atender, ¿no? Solo quiero como aclarar eso, ¿no? Y ya hemos atendido casos, algunos han sido hasta polémicos, pero es nuestra obligación, ¿no? Me falta un cachito de esta misma definición, que dice lo siguiente: la violencia de género se refiere a los actos dañinos y dirigidos contra una persona o grupos de personas en contra de su género, tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren esta violencia de manera desproporcionada, también los hombres y los niños pueden ser blanco de este tipo de violencias, ¿no? En ocasiones se emplea este término, en ocasiones también lo empleamos para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQ+, y al referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad, feminidad o a las llamadas normas de género, ¿no? Entonces, como verán, nuestro enfoque es un enfoque abierto, plural, ¿no? Y propositivo, que es lo que más nos importa, ¿no? Y dirigido además a cambiar la mentalidad, ¿no? Aquí hay dos cosas que nos parece que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que las violencias, para acabar con las violencias sexogenéricas, ¿no? Que además no son normales, no son naturales, sino que son adquiridas y totalmente transformables. Es decir, se originan fundamentalmente en la cultura que hemos denominado además cultura patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Pues nuestro trabajo es desaprender esta forma de relacionarnos, y dado que estamos en una institución educativa, de educación superior, pues nuestra obligación es educar a nuestras comunidades estudiantiles con este tipo de enfoques, ¿no? Ahora,
es obligación del Estado, claro, y por lo tanto también nuestra. En la medida en que las universidades somos, como la nuestra, somos públicas, formamos parte del Estado y por lo tanto tenemos que propiciar estos cambios, estas transformaciones para contribuir a construir mejores comunidades, ¿no? Y en este caso estamos hablando de Baja California Sur como una gran comunidad, bueno, pequeña, si la vemos en proporción de otras entidades federativas, pero que en realidad requiere de mucha atención, toda vez que Baja California Sur ocupa uno de los primeros lugares, por ejemplo, en violencia familiar y violación a niñas y niños en el país, ¿no? Nuestro enfoque, ¿no? Se inscribe además en el marco de la Ley General de Educación Superior, que es la última ley, la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril del 21, que de hecho es una ley hermosísima, yo la amo, me encanta. Yo no sé luego por qué no la cumplimos, ¿no? Porque se dice, ¿no? La educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiantado, y dice del estudiante, le falta lenguaje con perspectiva de género a la Ley de Educación Superior, ¿no? En la construcción de saberes basado en lo siguiente, y van a ver, es maravilloso, ¿no? Si por lo menos cumpliéramos con eso, pues estaríamos cambiando el mundo, ¿no? La formación de pensamiento crítico a partir de la libertad, el análisis, la reflexión, la comprensión, el diálogo, la argumentación, la conciencia histórica, el conocimiento de las ciencias, en fin, la definición es larga, pero ¿de qué va? Se trata de luchar contra la ignorancia y sus efectos, que hoy prima la ignorancia en nuestras sociedades, ¿no? Todas las críticas al feminismo y la ideología de género se inscriben allí, en la ignorancia y el fanatismo, ¿no? Porque eso es lo que dice la ley, ¿no? La lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios para transformar a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que como comunidad universitaria, y si nos regimos por la Ley General de Educación Superior, pues tenemos que trabajar en este sentido, ¿no? La consolidación de la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad. Qué importante es esto, ¿no? Porque este proceso nos permite acabar con los fenómenos de discriminación, de exclusión, etcétera, ¿no? El combate a todo tipo y modalidad de discriminación y violencia no es admisible, la ley lo dice, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Promover el cambio cultural, y de hecho lo que hacemos en la CIGE es eso, todo el tiempo estamos trabajando para promover el cambio cultural, para construir una sociedad que fomente la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Y la promoción y respeto de la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Generando alternativas, pues es lo que hacemos en la CIGE, estamos generando alternativas justamente para alcanzar este respeto a la igualdad, ¿no? Seguimos, por favor. En el artículo 4 se establece que las autoridades respectivas y siempre desde su ámbito de competencia promoverán las medidas necesarias para la prevención y atención de todos los tipos y modalidades de violencia, que es parte de lo que hacemos en la CIGE y en la Defensoría, ¿no? Y estas medidas se basarán en diagnósticos y estudios de las actividades académicas, escolares, etcétera, que es en buena medida lo que hemos venido haciendo en estos últimos 3 años, que incluye además pues la elaboración de protocolos de atención, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ya me va a pasar lo de la ley, yo les recomiendo que la revisen.
Solo quiero señalar que en buena medida todo el trabajo que hemos venido haciendo en la Coordinación para la Igualdad de Género nos va a permitir articularnos al Programa Integral de Cultura de Paz y de manera aleatoria la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones en las CIES, ¿no? Este programa de la cultura de paz es muy importante para la NUYES y para la Secretaría de Educación Pública y para el gobierno mexicano y los gobiernos estatales, toda vez que tiene que ver, toda vez que es como la estrategia paraguas, ¿no?, que permitirá reducir los índices de violencia en nuestro país, que entre otras cosas tenemos estos índices de violencia, pues porque la hemos naturalizado y normalizado en todas sus formas y expresiones, ¿no? Tenemos nuestro protocolo para la atención de casos de violencia de género en la universidad, ¿no? Que ya fue aprobado por el Consejo General Universitario en el 21, no me acuerdo si finales del 20 o principios del 21, por allí, ¿no? Y de hecho, una de las cuestiones que más hemos defendido entre la comunidad universitaria es en la necesidad de que se formalicen las quejas, ¿no?, las quejas dentro de nuestra comunidad, porque si las quejas no se formalizan, en realidad no tenemos materia para defender a nadie, ¿no? No recibimos denuncias anónimas, los tendederos, por más que sirvan para exhibir, digamos, una situación, pues un tendedero no te resuelve el problema, una queja sí te lo resuelve, como lo vamos a demostrar en adelante, ¿no? Y no solamente una queja, o sea, también ahora que Pablo nos explique todo lo que se ha hecho en el programa de masculinidades autorreflexivas y en todo el trabajo que dio lugar a este manual para la atención de agresiones prioritarias en la universidad, entenderemos mejor de qué va esto de formalizar, ¿no? Estamos dotando a la comunidad universitaria de las herramientas indispensables para que si hay una queja, se formalice, y dos, para que las personas también tengan la oportunidad de modificar sus comportamientos, que es lo que más nos importa en realidad, ¿no? No nos interesa tener muchas quejas, lo que queremos es no tener quejas, porque querrá decir que entonces habremos avanzado en nuestro trabajo lo suficiente al grado que hemos logrado erradicar la violencia, ¿no? Y hasta festejaremos la desaparición de instancias como la CIGE y la DDU, ¿no? Que eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, porque en ninguna parte del mundo se ha acabado, ¿no? Entonces sí hay que aspirar a que desaparezcan, porque cuando desaparezcan querrá decir que ya no son necesarias, ¿no? Luego me quieren matar a mí por decir esas cosas, por eso las explico, ¿no? Bueno. Listo, la CIGE ya se los había dicho, funciona como primer contacto y orientación, ¿no? Así que cualquier problema que tengan relacionado con violencias sexogenéricas, pues acuden a la CIGE, y en la CIGE armamos un expediente que le hacemos llegar a la Defensoría, ¿no? Y ya, digamos, hacer este primer contacto permite evitar la revictimización de quienes presentan denuncias, ¿no? Y también facilita el trabajo de la Defensoría, que como dice la maestra Arroyo, pues es una bebecita recién nacida, ¿no? Adelante. Cuando la queja no es suficiente para ser enviada a la Defensoría, ponemos en marcha la red interinstitucional de género, que es jefaturas de departamento académico, docencia, investigación educativa, atención psicoeducativa, etcétera, que son las instancias universitarias que se hacen cargo de otros problemas que luego nos llegan, que no necesariamente son de nuestra competencia, pero los canalizamos, ¿no? Entonces, previo al diagnóstico de atención de los casos de violencia, les queremos presentar así los resultados más importantes de nuestra encuesta CIGE 2022,
que aplicamos durante todo el año pasado. Afortunadamente presentamos un proyecto al concurso de investigación de proyectos de investigación interno de la universidad y nos lo dieron. Y gracias al financiamiento recibido para hacer la investigación pudimos aplicar un montón de encuestas. De hecho, diseñamos 2 instrumentos. Del primero voy a hablar yo y del segundo va a hablar Pablo, justamente para poder tener un diagnóstico lo más puntual posible de cómo estamos en manifestación de las violencias sexogenéricas en la universidad y cuáles son los comportamientos y los mandatos patriarcales que subyacen a estas violencias, ¿no? En total, con los 2 instrumentos aplicamos casi 2.600 encuestas, hicimos casi 2.600 entrevistas en la universidad. Casi todas fueron en el campus La Paz. La respuesta de los campus externos no fue la deseada, como se verá aquí. 98.6% de quienes respondieron la encuesta están en La Paz, 1.4% en Los Cabos, 81% en el grupo de edad de 17 a 22 y así se va disminuyendo. La gran mayoría de las personas que contestaron la encuesta cursan estudios de licenciatura, 60% están en soltería, 36% en una relación y solo 3% en matrimonio, 82% viven con sus familias, 6% con amistades, 6 solos o solas, 5 en pareja, 62% solo estudian y 38% estudian y trabajan. Estos datos son muy importantes porque estamos hablando de una comunidad universitaria muy joven, todavía joven, muy joven, ¿no? Entre los 17 y los 22 años en su mayoría, y que vive con sus familias y que no tiene necesidad de trabajar, en su mayoría, ¿no? Cuando vemos los datos generales por identidad sexual o pertenencia sexogenérica, tenemos datos súper interesantes, porque tenemos que el 57% de las personas son mujeres. La UAP se ha feminizado rápidamente en los últimos 5 años, de 5 a 7 años, ¿no? Lo que está muy bien, ¿no? 35% fueron hombres, es decir, los hombres son más renuentes a contestar encuestas relacionadas con las cuestiones de género, no porque haya más hombres que mujeres, es más o menos equivalente, pero son más renuentes a contestar encuestas de este tipo. Y 8% se identifican en alguna de las categorías de la diversidad sexual incluidas en el cuestionario: cisgénero, indefinido, género fluido, queer, no binario, hombre trans, mujer trans. La que sigue, por favor. 52%, es decir, 861 de las personas que integran nuestra comunidad estudiantil. Es muchísimo, ¿no? Han padecido en su vida alguna forma de violencia. Y esto se parece mucho a los datos de la ENDIRE, ¿no? Mucho, ¿no? Entre estas predomina, fíjense, esto también es muy preocupante, la violencia escolar. Más de la mitad fueron víctimas de violencia escolar antes de entrar a la universidad, seguida por la violencia familiar. ¿Qué quiere decir? Que los entornos más cercanos de nuestras juventudes son los entornos más violentos: la familia y la escuela. Terrible, ¿no? Y también esto nos permite entender muchas cosas de por qué cuando llegan a la universidad estos comportamientos, en lugar de haber desaparecido, se siguen reproduciendo, ¿no? En el ámbito universitario, el 14%, es decir, 226 personas, aseguraban haber padecido violencia de parte de sus compañeras, compañeros, compañeras, maestros, maestras o trabajadores. No es tampoco. O sea,
que 226 estudiantes hayan asumido que han sido víctimas de violencia, pues concita la preocupación, ¿no? La mayoría de los casos son los compañeros hombres, con 126 casos. Y los maestros que no se quedan atrás, 100 casos. Cuando digo compañeros y maestros, lo digo así porque son hombres, ¿no? La violencia ejercida por compañeras se ha presentado en 51 casos, tampoco es poco. Maestras 25, trabajadores 23 y trabajadoras 11, ¿no? La que sigue, por favor. Del total de personas que afirma haber sido víctima de violencia en su vida, ¿no? Mencionan en primer lugar la violencia psicológica, la física, la sexual y la digital, ¿no? De estas, la mayoría de las personas que han sufrido violencia en la universidad, que son 200, ¿no? La mayoría menciona haber sufrido violencia psicológica, física, sexual y digital, ¿no? En la violencia ejercida por maestros predomina la violencia psicológica, la sexual, la institucional y la económica y digital, ¿no? En porcentajes menores, incluso en números absolutos menores, ¿no? En el caso específico de la discriminación, 12.91, es decir, 13% de las personas afirmó haber padecido discriminación. Predomina, por cierto, la discriminación de género. 97 consideran que fueron discriminadas por ser mujeres, 12 por identidad y o expresión de género, 12 por pertenencia étnica, cultural o lingüística y 9 por orientación sexual. Si ustedes ven los números, parecen no ser muchos, pero lo que preocupa es que siguen siendo comportamientos que permanecen, ¿no? Ya algunos de estos comportamientos ya debieron haber sido erradicados y ahí están todavía, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito que a mí me gustó mucho hacer, que se llama Una comunidad universitaria diversa, donde mostramos que la comunidad de la diversidad sexual en la UABS hasta 2022 era de 136 personas, es decir, representan el 8.2%, ¿no? Y esto es bien interesante porque en la encuesta nacional de la diversidad sexual, Baja California Sur aparece con 5% de personas de la diversidad sexual. Entonces, cuando ya hacemos este trabajo en la UABS, pues los números se elevan por varias razones. Porque la comunidad estudiantil es más joven y tiene menos problemas para declarar su identidad y su sentido de pertenencia sexogenérica, y eso lo hemos podido incluso percibir y demostrar a través de los datos de registro que nosotros solo tenemos acceso a la parte estadística, donde la primera vez que se preguntó por identidad o pertenencia sexogenérica a la hora de inscribirse en la universidad, 60 y tantos % de las personas no quisieron responder, y 3 años después ese número se redujo a casi cero, de no querer responder, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya se dieron cuenta que no pasa nada, si declaran lo de su identidad, han perdido miedo, se sienten más seguros de estar en una comunidad diversa y plural y por lo tanto tienen menos problemas y también son más jóvenes, ¿no? O sea, esos son como varios factores. Bien, en el caso ya específico de las violencias sexogenéricas tenemos un diagnóstico muy puntual. El diagnóstico muy puntual que vamos a presentar es solo el del 2023, pero yo quise hacer una recolección de todos los casos atendidos desde 2021, ¿no? Para que tengamos más o menos una idea de cómo hemos evolucionado, ¿no? En el 2021 atendimos 2 casos, en el 2022 12, y agárrense,
en el 2023, 40. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la medida en que la CIGE se fue consolidando y fue quedando claro que era lo que hacíamos, ¿no? El número de quejas y por lo tanto de atenciones se elevó, o sea, 4 veces. No quiere decir que haya más casos que los que había en el 2021, sino que quiere decir solamente, pero no es menor cosa, ¿no?, que al abrirse el espacio para denunciar, la comunidad se va sintiendo más segura y más tranquila, y entonces se acerca a estas instancias buscando ayuda, ¿no? Y a continuación presentaremos los datos más significativos, ¿no? De marzo a octubre del 2023. ¿Por qué partimos de marzo en adelante? Pues porque como empezamos en marzo, pues todas nuestras estadísticas empiezan en marzo, ¿no? Podríamos decir enero, pero en realidad enero y febrero en la universidad son medio muertos, entonces, bueno, también eso tiene que ver con el hecho de haber recorrido esta consideración, ¿no? Atendimos un total de 29 casos, de los cuales se formalizaron 16, que fueron derivados a la Defensoría de los Derechos Universitarios, ¿no? En los 13 casos que no se derivaron a la Defensoría, 9 corresponden a asesorías diversas, en 3 casos solo se asentaron precedentes, porque se trata de casos que podrían escalar, y quienes buscaron ayuda decidieron esperar un tiempo para formalizar la queja, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí está el dato, el gráfico, lo distribuimos así: precedente, en proceso y finalizadas las quejas. La que sigue, por favor, ¿no? Esta es una tabla muy difícil de explicar, simplemente está allí para que se vea que tenemos programas educativos donde hay más actividad de denuncia. Esto no quiere decir que en el resto de los programas no lo haya, porque luego llega mucha gente a buscar información, a buscar ayuda, etcétera. No necesariamente eso lo procesamos, ¿no? Porque es búsqueda de información, asesorías, etcétera, ¿no? Y a mí, yo odio eso. Dimos 36 atenciones, y luego uno dice, bueno, ¿qué quieres decir con esas 36 atenciones? Pues no, o sea, a mí eso me da como flojerita, ¿no? Pero bueno, allí pueden ver datos importantes en la tabla. La que sigue, Citlali, por favor. La mayoría de las quejas que han derivado en asesoría provienen de quejas contra alumnos varones y grupos de estudiantes. De las 16 quejas formales, 5 han manifestado como persona agresora a alumnos, 4 a profesores, 3 a alumnas, 1 a una trabajadora administrativa, 1 a un trabajador administrativo, 1 a un grupo y 1 a una profesora. O sea, como verán, quienes agreden o de quienes se vienen a quejar, pues no solamente son hombres, o sea, las quejas son tan diversas como esto que acabamos de ver, ¿no? Todas las quejas pertenecen a quienes se quejan, están estudiando la licenciatura. 8 se formalizaron entre estudiantes, es decir, un estudiante que se queja de un estudiante. 4 corresponden de estudiantes a profesorados, 2 de profesorado a personal administrativo, 1 de profesorado a estudiante y 1 de profesorado a profesorado, de profesor a profesora, de profesora a profesor, ¿no? Y aquí la mayoría de quienes son agresores, 10 son hombres y 5 son mujeres, 5 son estudiantes, 4 son profesores, 3 son alumnas, un trabajador administrativo, una trabajadora administrativa, una profesora, un grupo, ¿no? Estas estadísticas dichas así parecen no decir gran cosa, pero a nosotros nos sirven para ir conociendo a mayor profundidad a nuestra institución, ¿no? Y finalmente, creo que hasta aquí llegan las tablas, si mal no recuerdo.
Sí, a ver, al final. Ya. Esto es nada más mencionar que en la UAPS hay 19 programas educativos. Sí, ¿no? ¿Son 19? Sí, es que luego sí, 19. De los cuales son 11 los que están y muchos de ellos se repiten, ¿no? En bioingeniería en acuacultura hay 12%, en ciencia política y administración pública 12%, en medicina veterinaria y zootecnista 12%, en derecho 12%, ¿no? Lengua y literatura, estos primeros es donde hay más casos, ¿no? Después criminología, en fuentes de energía renovable, pesquerías, lenguas extranjeras, pedagogía y negocios, ¿no? En todos estos programas es donde se han presentado las quejas y este es, digamos, el gráfico que muestra los tipos de violencia. Como verán, pues también las formas de violencia se han pluralizado y diversificado en la UAPS, ¿no? Violencia psicológica, laboral, docente, acoso escolar, hostigamiento sexual, violencia física, violencia psicológica, amenazas, ciberacoso, violencia digital, violencia sexual, acoso sexual, discriminación por condición de discapacidad y violencia simbólica o cultural. O sea, también se presenta toda esta diversidad de violencias, ¿no? Y finalmente, la presentación me la guardas allí porque para cerrar la intervención de la Coordinación para la Igualdad de Género le voy a ceder la palabra al doctor Chu para que nos presentes, Pablo, lo que tiene que ver con el programa de masculinidades autorreflexivas y esta maravilla que es el mapa sí. Te paso el micrófono. Bueno, buenas tardes, yo soy el doctor Pablo Chiu, estoy muy feliz de estar aquí y les voy a compartir un poquito de lo que hemos venido haciendo aquí en la coordinación desde esta dimensión. Primero que nada, pues decirles que pues, hacemos investigación y es emocionante porque nuestro trabajo lo aplicamos. Aquello que estudiamos, desarrollamos y lo ejercemos, ¿no? Entonces es una alegría poder realizar esta investigación aplicada y poder ver cómo se materializa en acciones y genera cambios. Y estos cambios son los que requerimos, los que necesitamos en nuestra sociedad. Les voy a hablar del programa de masculinidades autorreflexivas. Como responsables está el psicólogo Eduardo Bastidas, licenciado José León y su servidor. Pasamos a la siguiente. El objetivo de este proyecto es lograr procesos, como dice la doctora Lorela, género transformativos en los estudiantes que han sido denunciados por agresiones de género dentro de la universidad. Aquí hay algo que es bien fundamental, pues dejar en claro, ¿no? No debe de sorprendernos que existan jóvenes que agreden, porque vivimos en una sociedad donde está culturalizada la violencia. Entonces es de esperarse que esto va a suceder. Aquí en la universidad, en los trabajos, en la sociedad va a ocurrir las agresiones. Sería raro que no ocurriera, ¿no? Entonces eso ya lo sabemos. Y como ya lo sabemos, como lo hemos estudiado, pues creamos una respuesta ante esto que implica pues lo que sabemos hacer, que es la reflexión, el análisis, el trabajo educativo, porque sabemos que el aprendizaje produce cambios, ¿sí? Si queremos cambios hay que aprender, el aprendizaje nos permite hacer cosas de manera distintas. Se realizaron estas sesiones durante todo el año y los mismos participantes de este programa nos señalaron que los temas que más les impactaron fue el techo de cristal, los códigos de la masculinidad y los roles de género, el maltrato a la mujer, la pornografía,
el acoso y el pacto patriarcal. El hecho de que ellos mismos refieran al techo de cristal, que es un fenómeno exclusivamente que les ocurre a las mujeres, pues nos hace darnos cuenta que ya hay una mirada distinta desde el sujeto masculino hacia lo que le ocurre a la mujer en sociedad. El techo de cristal, como sabemos, como saben, es esta limitante en el ámbito profesional, donde cuando las mujeres capaces, exitosas, van avanzando, llegan a un punto donde no se les permite ascender en sus posiciones jerárquicas. Y esto como no se sabe realmente por qué, o sea, no se explica, pues le ponen el techo de cristal, pero la razón está en el patriarcado, ¿no? En este consenso entre hombres que el poder debe de repartirse entre varones y excluir a las mujeres de posiciones jerárquicas. Entonces, que estos jóvenes nos refieran este hecho, pues nos hace saber que están aprendiendo, ¿no? Continuamos, por favor. Ya terminó el primer curso que dimos con las personas que resultaron señaladas de agresiones desde hace un año e hicimos una evaluación. En esta evaluación, pues, revisamos cómo piensan ahora, qué ha cambiado en la forma de la percepción que tenía antes, ¿no? Aquí en esta pregunta, por ejemplo, ponemos una situación. Si un compa quiere aprovecharse de una mujer vulnerable, ya sea que esté borracha, drogada, dormida, ¿debería yo intervenir? Las opciones es completamente en desacuerdo, neutro, de acuerdo y completamente de acuerdo. Y todos nos señalaron que sí, se sienten con la obligación de intervenir frente a un hecho que para muchas personas debería ser responsabilidad de la persona que queda inconsciente, que es una atrocidad, ¿sí? Entonces esto nos dice que hay resultados, ¿no? El grupo, pues, acudió a todas las sesiones que estaban señaladas, se hizo mucho trabajo con el antecedente, con el historial de vida de los jóvenes, y pues resulta que hay cuestiones que son muy trágicas en nuestros muchachos, no solamente en ellos, no específicamente, sino entre nuestros jóvenes de aquí sudcalifornianos, y la cuestión es que han vivido mucha violencia. Sabemos ya por los mismos estudios que la violencia que se ejerce en contra de las personas tiende a convertirlas en personas violentas. Y eso es una tendencia que ocurre, que ya está comprobada. Entonces, si tenemos a jóvenes que ejercen violencia, sabemos de antemano que son jóvenes que han sido violentados. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, o sea, ¿dónde estaban quienes tuvieron que intervenir para salvarlos a estos jóvenes varones de la violencia? Violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, ¿sí? Entonces, hablamos de víctimas que se vuelven victimarios. Por lo tanto, hay que tener mucha conciencia de este hecho antes de estigmatizar y buscar alienar, ¿sí? Creo que la doctora Lorela nos dejó en claro que no se trata de simplemente expulsar, ¿no?, a quien venga a reproducir prácticas que trae de su vecindario, ¿no? Se trata de involucrarnos en estos procesos de transformación y hacerlo a través de lo que sabemos hacer, que es educar, ¿no? Somos una institución educativa, hay que tener eso en claridad. Bueno, ahora el mapa, aquí lo que vemos es un manual que desarrollamos para la atención prioritaria de agresiones. Estamos muy orgullosos y orgullosas de este material porque ha resultado muy útil, muy eficiente. Y se trata, bueno, cuando estamos atendiendo en la coordinación nos dimos cuenta de que llegaban las personas quejosas y nos decían qué había pasado. Pero la violencia que denunciaban podía ir, la violencia que denunciaban no siempre sabían
contextualizarla en el grado de intensidad o gravedad, ¿no? Hay quienes venían y nos hablaban de un hecho terrible, pero dándoles poca importancia. O hay quienes nos hablaban de un hecho relativamente intrascendente, pero exigían la expulsión o la cárcel para a quien acusaban de la agresión, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era necesario categorizar y semaforizar las agresiones. Entonces definir cada agresión en su categoría, en el grado de riesgo que representa para la persona y semaforizarlo, ¿no? Del amarillo, el verde, naranja, rojo, hasta llegar al morado y finalmente el negro, que sería el feminicidio. Entonces, en esta categorización, pues ya es más fácil situarse, ¿no? Ok, esta persona me hizo esto, ¿no? Que es este acto en específico. Y también me dice qué hacer cuando esto ocurre. Y también me dice cómo tiendo a sentirme emocionalmente cuando alguien me trata de esa manera. Esto es bien importante, porque en las sociedades donde hay mucha violencia tiende a ocurrir la desensibilización. Es decir, ya no sentimos, ¿no? Yo trabajo con criminales allá en Estados Unidos y pasa de que como han sufrido tanta violencia, a la hora de sufrir otra vez violencia no se dan cuenta que están siendo violentados. Pero pasa el tiempo, los días, las horas, y están envueltos en una maraña de pensamientos violentos. Pero no logran correlacionar la agresión a su estado de ánimo agresivo, ¿no? Entonces, esa maraña de pensamientos se va intensificando hasta que están con su niño, con su esposa, con quien quiera, y explota, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es de que saber qué agresión tiende a generar qué cosa nos da otra ruta de conocer cómo estoy. Es decir, si yo veo que yo me siento ansioso, yo no puedo dormir, yo no dejo de pensar en una persona, en una situación, ok, entonces está ocurriéndome algo me está ocurriendo, ¿no? Entonces ya puedo revisar los hechos que han ocurrido y si lo veo aquí en la lista de agresiones, digo, ya puedo vincular el hecho a mi estado emocional, a la consecuencia emocional. Y de hecho, cuando estábamos presentando el mapa en una de las muchas presentaciones que hemos tenido, una persona estaba leyéndolo y lee cómo está la persona víctima de una agresión y detiene la conferencia. Es que conozco una persona que está viviendo esto y ciertamente lo que sufrió fue esto otro. Y de ahí inmediatamente la mandamos a la coordinación, se pone la denuncia, se procede y pues se hace lo que tenemos que hacer, que es nuestro trabajo. Entonces, es un instrumento que desarrollamos desde la universidad porque somos investigadores, porque tenemos esa capacidad y se transforma en instrumentos que generan cambio. Entonces, por eso estamos muy, muy orgullosas y pues queremos que todo el mundo la tenga, ¿no? Ahora, otra de las cosas que hicimos, también de las cuales estamos muy, muy orgullosas y orgullosos, es el modelo para el desmantelamiento de las violencias de género. Este modelo es el resultado también de una investigación de, pues, ya que van 4 o 6 años, ¿no? Si tomamos la maestría y el doctorado, donde hemos venido trabajando la doctora Lorela y yo en una forma de entender las lógicas agresivas, qué es lo que piensan, cómo piensan los agresores y poder identificarlas, sistematizarlas, medirlas para poder identificarlas. Entonces creamos este modelo donde a partir de cuestionarios logramos identificar qué pensamientos específicos contiene una persona que pudieran ponerle en riesgo de generar violencia. Al saber qué tipo de pensamientos o razonamientos son, nos permite a nosotros hacer una intervención
ya sea en grupo o individualmente, quirúrgica. Es decir, muy específica, ir y atender este punto específico donde por azares del destino la persona cree que una situación debe atenderse de esta manera. Es decir, por ejemplo, un hombre que me intente seducir, pues debería golpearlo, ¿no? Ese tipo de creencia, pues ya tenemos aquí una creencia de cómo debe ser, cómo es el deber ser, ¿no? Cómo debo yo actuar como hombre frente a una situación como esta. Entonces ya es una regla, una generalidad. Entonces esta información nos permite diseñar una estrategia para hablar con la persona, atender y deconstruir. O sea, hacerle reflexionar y pues desmantelar la automatización en la respuesta a la que se cree obligado, ¿sí? Y esto es la gran ventaja. Nos permite crear un mapa de la universidad con todos los puntos de riesgo y crear estrategias, ya sea para la prevención o también para atender las crisis. También hacemos intervención en crisis. Ahora, finalmente, de estos estudios que aplicamos, encontramos los principales núcleos violentos en nuestra población estudiantil e identificamos un porcentaje de la población que está adscrito a una de estas formas violentas, y ese 30% de la población es una constante y comparte el núcleo de la homofobia, el clasismo y el racismo y la misoginia. Entonces fue muy importante encontrarnos, y creo que lo más interesante fue el discurso del odio. También identificamos a personas que ya están adscritas a una lógica donde se odia al sujeto que se comporta fuera de cómo creo yo que deben de comportarse, ¿no? Y en estas lógicas de odio es donde tenemos los perfiles de riesgo. Es donde tenemos a las personas que se sienten moralmente obligadas a ejecutar una acción violenta en contra de estos sujetos a los que definen como aberrantes, ¿sí? Entonces, pues, poder ver esto, poder tenerlo ya en papel y saber dónde están estas personas, en qué área, en qué salón, es fundamental para prevenir. Es fundamental para prevenir tragedias, prevenir violencias, y por eso lo llamamos a este modelo, yo creo que de manera muy acertada, modelo para desmantelar las violencias de género. Una investigación, lo digo otra vez, que nace desde siglo, ¿no? Desde este posgrado donde se está haciendo investigación con perspectiva de género y pensamiento crítico. Y bueno, eso es todo por mi parte. Bueno, buenas tardes ya a todas y todos los que están viendo el informe. Ya para cerrar esta parte que bien nos ha explicado Sige y nos has dado todo como un panorama institucional de lo que se ha venido haciendo desde Sige. Por mi parte, yo estoy a cargo actualmente de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en compañía de quien integra este equipo, que es el licenciado Adrián Cadena, que también nos acompaña aquí en la tarde de hoy. Y bueno, la Defensoría de los Derechos Universitarios es una instancia naciente. Tenemos 10 meses exactamente de implementación, aunque ya existía desde la ley orgánica, en la propia ley orgánica de la universidad, pues la implementación se dio a partir de este año apenas, en marzo. Entonces, en lo que va de este año, bueno, hemos tenido como este arranque, ¿no? de la instancia. Ha sido, por fortuna, un inicio bastante dinámico, muy movido, pero también ha implicado pues, una curva de aprendizaje tanto para la institución como para quien en este momento tiene la oportunidad de servirles desde allí, muy dinámico, ¿no? muy enriquecedor.
hemos podido pues, observar muchísimas situaciones que de repente se comportan como áreas de oportunidad para la propia universidad, ¿no? y espacios en los que sin duda necesitamos tener mayor incidencia de cara a la protección y a la garantía de los derechos humanos dentro del ámbito de la universidad. La perspectiva de la Defensoría de los Derechos Universitarios no va enfocada en sí a generar como esta idea de acribillar socialmente a quienes rompen o quebrantan los compromisos éticos de la universidad o la normatividad universitaria. Lo que se busca en cambio es observar una perspectiva restaurativa, justamente como la Ley General de Educación lo mandata, ¿no? Con una óptica de cultura de la paz y de los derechos humanos, pero también de la inclusión, de la perspectiva de género. Lo que buscamos en sí es generar condiciones adecuadas para que haya restauración de las relaciones institucionales, ¿no? Y sobre todo de quienes integran esta comunidad universitaria tan diversa, tan plural, con tantas maneras de lidiar. A mí me gustaría, si me apoyas, Adrián, por favor, gracias, en la siguiente imagen. Muy brevemente, de pronto para no ser extensivos, pero sí me gustaría mencionarles que en el sitio web de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que está a su vez en la página de la UAPS, pueden encontrar en amplio este informe que hoy estamos presentándoles. Aquí solo voy a hacer pues un acercamiento muy breve para que tengan como una idea general de lo que contiene el informe, pero me encantaría invitarles a que quienes deseen puedan ahondar en la exploración del informe y en cada uno de los ejes que lo componen, que está disponible, insisto, en el sitio web de la Defensoría, en la página de la universidad. Los ejes sobre los cuales se organiza este primer informe de tan solo 10 meses de gestión son estos 5 ejes. El primero tiene que ver con la configuración administrativa de la Defensoría, el segundo con la difusión y la capacitación, el tercero con la normatividad, el cuarto con la vinculación institucional y el quinto eje, que pues es el eje más grueso en realidad, porque tiene que ver con todos los procedimientos que hemos llevado a cabo dentro de cada una de las quejas que se han recibido, que hasta este momento quejas se han recibido más, pero expedientes formales tenemos en este momento 27 expedientes abiertos desde marzo de este año hasta este momento. Entonces el quinto eje tiene que ver con la protección y la defensa de los derechos humanos en el entorno universitario de la UAPS. En cuanto al primer eje de la configuración administrativa, bueno, pues al ser una instancia de reciente implementación, aunque ya existía en la propia ley orgánica, pero de reciente implementación, el trabajo literalmente ha estado desde ceros, ¿no? Hemos tenido que empezar estas labores, por supuesto, para configurar y para contar con instrumentos que nos permitan comunicarnos tanto con la universidad, con la comunidad universitaria, pero también entre instancias como tal y pues digamos avanzar en los propósitos y en las atribuciones que nos concede el reglamento de la Defensoría. Entonces, en este sentido hemos desarrollado durante este periodo los formatos administrativos que son propios de la Defensoría Universitaria. Hemos solicitado también la apertura del correo institucional, que es nuestro canal por excelencia en este momento de comunicación con la comunidad universitaria y con otras extensiones también. Hemos avanzado en los elementos identificadores de la Defensoría. Por allí en la presentación pueden observar el desarrollo del membrete y del logotipo de esta instancia. El logotipo pues está pensado en identificar, bueno, más bien en profundizar la identidad universitaria, por eso precisamente es la mascota UAPS, que es el gato salvaje, y a su vez los arcos que representan la infraestructura universitaria, y bueno, las siglas de esta instancia, que es Defensoría de los Derechos Universitarios. Asimismo, hemos desarrollado material informativo, desde infografías hasta pequeños flyers que han permitido a la comunidad universitaria conocer tanto sus derechos como sus deberes como parte de la comunidad universitaria, pero también cuáles son los procedimientos que se deben seguir ante la vulneración de un derecho dentro del entorno universitario. Muchas gracias. En el segundo eje, que tiene que ver con la difusión y la capacitación, este ha sido fundamental porque definitivamente si no damos a conocer la instancia de la Defensoría de los Derechos Universitarios, pero también si no brindamos capacitación a cada una de las instancias, pues en realidad nos vamos a quedar cortas y cortos en esta intención de garantizar los derechos humanos dentro de la UAPS. Porque hay que decirlo, aunque hasta marzo del 2023 se implementa una Defensoría Universitaria en la UAPS,
es un compromiso de la universidad que tiene que ver con su propia política institucional, no es una cuestión que hasta ahora se haya empezado a hacer. Si bien es cierto, ahora existe una instancia especializada, digamos, en esta función, pero esta es una labor y un compromiso que sin duda tiene que ser de todas las instancias, y eso es lo que hemos visto, que hay compromiso por parte de todas las instancias, pero por supuesto se requiere capacitación y difusión al respecto. Entonces, para lograr avances en este eje, en primera instancia hemos implementado el sitio web de la Defensoría, que está en la propia página de la universidad, en el apartado de Defensoría de los Derechos Universitarios. Les invitamos a que allí nos puedan también explorar un poco más. En cuanto a las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram estamos como Defensoría UAPS, y por allí también informamos a la comunidad universitaria, pero también hacemos ciertas campañas de sensibilización respecto a los derechos humanos en el ámbito UAPS. Por otro lado, durante la semana de los servicios educativos, durante el último día de julio y los primeros de agosto, presentamos al alumnado de nuevo ingreso todo lo referente a la Defensoría de los Derechos Universitarios. También estuvimos presentes en la jornada de inducción que se llevó a cabo del 7 al 11 de agosto de manera virtual para las extensiones académicas de Ciudad de Insurgentes, Guerrero Negro y Loreto, explicándole al alumnado y al personal que elabora en estas extensiones cómo pueden acudir a esta instancia, aun cuando no tenemos allí de pronto oficinas presenciales, pero sí estamos muy presentes por medios virtuales, ¿no? Porque por supuesto también son UAPS. Asimismo, tuvimos sesiones presenciales con la extensión académica de Los Cabos, en las que se realizaron 2 capacitaciones al personal que integra la institución de manera presencial, tomando en cuenta también la amplia matrícula académica y el requerimiento de esta propia extensión académica. Y por último, en este último tramo del año 2023 tenemos planteada una capacitación que se va a llevar a cabo para el personal adscrito al Centro de Desarrollo Bibliotecario, a solicitud de su jefatura. En cuanto al tercer eje, que tiene que ver con la normatividad, bueno, este eje ha sido muy interesante porque una de las atribuciones y también obligaciones que nos establece el reglamento de la Defensoría es precisamente esta revisión y estas propuestas que podamos hacer desde la Defensoría en materia de normatividad para la universidad. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, lo que hicimos fue realizar una revisión de la propuesta del reglamento de convivencia. Es un instrumento que sin duda pues está muy próximo a salir, por fortuna, pero sin duda es fundamental para el correcto funcionamiento de la dinámica institucional. Por eso hemos puesto mucho interés en eso y compromiso. Estamos como todo instrumento de normatividad, es todo un procedimiento el que debe continuar, así que estamos en las fases correspondientes, pero por fortuna en las instancias que están integrándose para que este reglamento ya esté publicado, digamos, hemos tenido la premura de llevarlo a cabo de manera pronta. Por eso el reglamento de convivencia pues va a ser un instrumento que yo espero el próximo año ya podamos echar mano de él. En segundo lugar, hemos analizado también el reglamento de la Defensoría y el protocolo de atención de casos de violencia de género, estableciendo ciertas áreas, o bueno, más bien identificando, diría yo, ciertas áreas de oportunidad en ambos. Esto solamente con el propósito de armonizar el contenido de ambos en ciertos términos, en cantidad de días que se tienen en cuenta para poder presentar o recibir una queja o dar una respuesta, incluso en la nomenclatura de ciertos términos como denuncias o quejas, que en este caso se conserva la expresión quejas. Entonces eso ha sido fundamental para brindar una mejor atención más concreta al alumnado y al personal que integra esta comunidad universitaria. Por último, debido a uno de los casos que recibimos, hemos estado trabajando desde la Defensoría en una propuesta de protocolo o de lineamiento que se aplique para las personas pasantes en la UAPS, de manera que, pues al no ser personas que formalmente integran la comunidad universitaria, sí puedan contar con un marco normativo que les permita saber y conocer cuáles son sus derechos, pero también los límites y obligaciones que tienen al integrarse a esta comunidad universitaria en el carácter de pasantes. En el cuarto eje, en cuanto a la vinculación institucional, bueno, en primer lugar, durante el mes de agosto participamos en el Seminario de Justicia Universitaria que organizó el Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana. Este seminario pues, fue muy enriquecedor porque además nos brindó unas perspectivas muy amplias acerca de cómo la justicia universitaria,
sí o sí debe abocarse más por el aspecto restaurativo que el culpabilista, vamos a decirlo, o punitivo. Entonces este seminario realmente fue muy valioso y también pudimos aportar visiones desde esta óptica de la cultura de la paz en este seminario. También estamos en el proceso de integrarnos a la red de defensorías, de organismos defensores de los derechos universitarios, la REDU, que nos va a permitir pues afianzar también los procedimientos que en esta defensoría de la UAP se realizan, pero también contar con una visión más amplia de cómo se hace en otros lugares y en otras instituciones y por supuesto aprender de esas experiencias más largas que se tienen en otros lugares del país. Asimismo, a través de la Dirección de Apoyo a Programas Institucionales, del Programa Institucional de Inclusión y Equidad de Género y de la Defensoría Universitaria de la Universidad de Sonora, recibimos una invitación para brindar un taller y una capacitación al personal de la Universidad de Sonora en materia de justicia restaurativa y círculos restaurativos. También fue muy enriquecedor haber tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista en esta universidad. Y en materia de vinculación, por último, durante este mes hemos estado en conjunto con la CIGE y con el programa de inclusión y el subprograma de interculturalidad, hemos estado llevando a cabo la campaña institucional Habitantes de los Cuerpos, una campaña que nace como resultado de las múltiples quejas que hemos recibido por parte del alumnado y otras personas que integran la comunidad universitaria, de que aún prevalece esta cultura que no solamente en la UAPS, es una muestra de una radiografía de lo que pasa en el país, ¿no? Y en el mundo incluso, esta cultura de estar opinando sobre los cuerpos, pero desde una perspectiva de enjuiciar, de creerse con el derecho de decidir sobre la vida ajena, ¿no? E incluso de estereotipar y de discriminar por ciertas características físicas. Esta campaña institucional tiene una duración de un mes, ahorita nos encontramos en la tercera semana y hemos desarrollado programas radiales, recursos a través de las redes sociales de las instancias que están participando, y nos ha permitido pues también acercarnos mucho más a la comunidad universitaria y sobre todo abrir la conversación sobre un tema que es el cuerpo y que muchas veces se aborda desde una óptica violenta. Ahora lo queremos hacer culturizando desde una óptica más amorosa y respetuosa, ¿no? Y por último, el quinto eje, que tiene que ver con la protección y la defensa de los derechos humanos dentro del entorno de la UAPS. Bueno, en primer lugar, me gustaría ir por varios ítems en este eje en particular. En el quinto, ha sido muy valiosa en esta etapa realmente, y quiero aprovechar el espacio para honrar también la labor de Adrián Cadena, quien es la persona que recientemente se está integrando a la Defensoría, pero que ha mostrado total compromiso y hemos estado llevando pues adelante estos diferentes casos que se han presentado. Desde el 9 de marzo, que es el día en el que se implementa formalmente la Defensoría, hasta, en este caso aquí está hasta el 13 de octubre, pero hoy por supuesto lo actualizamos hasta el 23 de noviembre, perdón. Hemos recibido hasta ahora 27 casos. De octubre 13 a noviembre 23 se han sumado unos casos más. Entonces en este momento tenemos 27 casos expedientes como tal abiertos, que han agrupado a un total en este momento de 46 personas quejosas y 29 personas señaladas como presuntas responsables. Estos casos han reunido a su vez en total, perdón por la reiteración, de 51 personas que han sido aportadas como testigos dentro de los procedimientos. A cada una de estas personas testigos se les ha entrevistado. Las entrevistas pueden tomar entre 1 y 3 horas, es lo que más nos hemos tardado, digamos, en un periodo de entrevista, porque hace parte pues, de la libertad del testigo o la testigo de presentarlo la versión que desee, ¿no? Dentro del procedimiento. Adelante, por favor, gracias. Dentro de estos casos que se han recibido, en el primer, a su izquierda, en el primer gráfico, pueden observar en el gráfico 1, es la atención a personas quejosas clasificadas por sexo y por rol. El 70% de las personas que se han atendido son alumnas mujeres como quejosas. En segundo lugar están alumnos hombres, han sido el segundo lugar de las personas quejosas con un 7%, perdón, en segundo lugar han sido profesoras mujeres con un 23% de quejas. En tercer lugar, alumnos hombres, 7%, y hasta el momento ningún profesor hombre ha presentado alguna queja ante la Defensoría. En cuanto a las personas que han sido señaladas como presuntas responsables de vulnerar derechos en el ámbito universitario por sexo y por rol,
En primer lugar, han sido señalados alumnos hombres con un 42% en la estadística, seguido de alumnas mujeres con un 31%, además seguidos de profesores hombres con un 19% de señalamientos y profesoras mujeres con tan solo 8% del señalamiento. En cuanto a los casos que se han recibido, también es importante señalar que las quejas formalizadas por departamento académico, extensión académica u otras instancias se ven más o menos como en esta gráfica número 3 lo podemos evidenciar. En primer lugar, el departamento de Ingeniería en Pesquerías ha sido pues, del que más se han recibido quejas formales, con 6 quejas, seguido del departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas con 4 quejas, a su vez seguido por Humanidades con 3 quejas, y en el mismo nivel, digamos, de recepción de quejas han estado Economía y el Departamento de Ciencias Animales y Conservación del Hábitat, perdón. A su vez, hemos recibido una queja de Ciencias Marinas y Costeras, del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras, una queja de la Extensión Académica de Los Cabos, una queja más de la Extensión Académica de Guerrero Negro y una más que la clasificamos como otro porque ha sido de la Unidad Médica Universitaria. En cuanto al estado actual de las quejas, en este momento, bueno, como improcedentes hasta ahora hemos tenido 2 quejas, como resueltas hemos tenido 13 quejas, y debo decir en cuanto a las resueltas, en su mayoría, debo decir que un 70% se han resuelto por medios alternativos de solución de conflictos, privilegiando justo la perspectiva de la justicia restaurativa por encima del punitivismo, ¿no? Por otro lado, solo se ha desistido hasta este momento una queja y debo aclarar que ha sido un desistimiento tácito, nunca se expresó, sin embargo, la persona, aunque se le buscó en reiteradas ocasiones, pasados los meses ya no quiso volver a presentarse a las diligencias correspondientes. Se han sobreseído 2 quejas y en este momento aumentamos el número porque son 9 las que se encuentran en proceso, tomando en cuenta que hemos recibido durante este último mes más. En cuanto a la prevalencia de las conductas vulneradoras, bueno, esta gráfica nos parece importante desde la Defensoría porque nos permite saber qué es lo que justamente más sucede dentro de, al menos dentro del espectro que tiene visible la Defensoría, y es la razón principal por la que la campaña Habitantes de los Cuerpos fue necesaria, porque como pueden ver, la violencia psicológica ha sido la conducta que más prevalece como vulneradora, y la razón por la que más se ha realizado violencia psicológica ha sido a partir del cuerpo. Seguido del acoso en la universidad, violencia de género como siguiente punto, el ciberacoso como siguiente punto y a su vez la difamación y la violencia física se conservan en el mismo nivel. La violencia verbal también ha sido una de las conductas que más resaltan lastimosamente, y bueno, dentro de las que menos resaltan tenemos la violencia docente, el body shaming, la violencia laboral y la discriminación dentro de la universidad. Como parte del procedimiento que lleva la Defensoría de los Derechos Universitarios, una de las cuestiones que hacemos en el primer instante es brindar medidas de protección a las personas que pues, presentan alguna queja. Esto no como un carácter sancionatorio, porque eso sería olvidar y dejar de lado el debido proceso, pero sí desde una perspectiva de evitar de manera preventiva una vulneración mayor. En ese sentido, dentro de las medidas que hemos otorgado, la mayoría de ellas, 11 específicamente, han sido de contacto cero, 5 han sido de suspensión provisional de alumnado específicamente, 2 han sido de cambio de turno de alumnado, 1 ha sido de separación del docente frente al grupo en el que estaba para evitar una vulneración mayor hacia el alumnado, y 1 más ha sido de cambio de grupo de un estudiante también. Bueno, y aquí rápidamente, en cuanto al tema de las consultas, que es otra de las funciones que tenemos como instancia universitaria, hemos recibido solamente una consulta por parte de personal docente en materia de derechos universitarios. En cuanto a recomendaciones generales, se ha expedido una recomendación general en lo que va de este año y una más que tiene que ver con una recomendación de capacitación al personal universitario en materia, ya lo veremos, de derechos humanos. En cuanto a las asesorías, que es otro de los servicios que prestamos como instancia, se han recibido hasta este momento a 36 estudiantes, principalmente del Departamento de Humanidades, Ciencia Animal y Conservación del Hábitat, Ciencias Marinas y Costeras y Ciencias Sociales y Jurídicas. Estos estudiantes, debo decir, no han querido formalizar su queja, pero han decidido que por favor se les brinde asesoría
sin que ello implique la apertura de un expediente, por lo tanto, de esta manera se ha realizado. A su vez, se han recibido a 2 personas docentes con esta misma solicitud, de no presentar una queja formal, pero sí recibir asesoría. Por último, estos 2 ítems, el primero tiene que ver con las intervenciones que se han hecho a grupo. Hasta ahora se han realizado 8 intervenciones, porque la semana pasada acabamos de realizar una más en agronomía. Intervenciones que van de la mano con apoyo psicoeducativo, una instancia con la que nos hemos apoyado todo el tiempo y que nos ha permitido brindar una atención integral tanto a las personas en condición de víctima como a las personas señaladas como presuntas responsables. Esto ha sido muy importante justamente para digamos, restaurar el tejido social de la universidad cuando hay una situación de vulneración. Y en cuanto a las intervenciones con personal docente, hemos realizado hasta este momento 4 intervenciones. Creo que a grandes rasgos eso es lo que en cuanto a este eje se ha realizado. Desde la Defensoría yo opino que la labor que resta por hacer es muchísima. Afortunadamente pues es un camino que apenas está empezando, pero tanto como afortunadamente creo que eso implica también muchos retos. ¿Qué nos puedes decir tú que ya llevas años, ¿no? en esta construcción? Y creo que al hablar de garantizar derechos en el ámbito universitario, es una cultura también, tiene que ver mucho con desaprender cuestiones, porque muchas de las vulneraciones no tienen que ver con una mala intención en principio, pero sin duda estamos aquí para desaprender y aprender nuevas formas. Entonces creo que desde la Defensoría ese es el compromiso más fuerte, generar esta cultura de los derechos humanos, generar también un ambiente restaurativo, que se trate justamente de no mirarnos como enemigas y enemigos, sino como personas que pueden coexistir dentro de un espacio, aun cuando las diferencias son tan profundas, ¿no? Por mi parte creo que sería todo y con gusto pues les invito nuevamente a consultar en extenso el informe en el sitio web de la Defensoría. Muchas gracias.